A partir de este momento, Ahí está, ingeniero. Ahí puede continuar. Bueno, entonces habíamos dicho que el reglamento asigna vida útil de 75 años mínima a los puentes que reglamenta. Enfatiza algunos conceptos que son nuevos y que no los tuvimos en cuenta en el reglamento 201 y que tiene que ver con un concepto que vamos a charlar dos palabras de redundancia estructural. También resalta la ductilidad de las estructuras, entendida como tal, según vamos a ver enseguida, como la capacidad de que las secciones, los elementos estructurales compuestos por varias secciones, por diferentes secciones, y los sistemas estructurales compuestos por diferentes elementos estructurales, posean capacidad de que bajo las solicitaciones, bajo las cargas, bajo las acciones, tengan capacidad de incursionar en los períodos inelásticos, salir del campo elástico por incremento de las cargas y que esta deformabilidad adicional dé la posibilidad de avisos, preavisos suficientes como para poder tomar medidas preventivas en cuanto al servicio de la estructura en general. Entonces, la ductilidad será una propiedad especial y, por supuesto, aparecen para la infraestructura pilas y estribos, incluidas sus fundaciones, medidas de protección contra la socavación y las colisiones. Socavación, que es un proceso de desgaste y remoción de los suelos naturales en que quedan confinadas las fundaciones de los puentes que se encuentran dispuestos sobre vías fluviales o marítimas, bajo la acción de la corriente, energía cinética de desprendimiento de suelos, de arrastre, erosión, que finalmente produzca el destape de las cimentaciones y el riesgo de inestabilidad y colapso. Y las colisiones, tanto de vehículos, para los casos de puentes carreteros, como de embarcaciones, en los puentes que sean construidos, proyectados sobre vías navegables. Bueno, y el diseño sísmico, que por acuerdo entre CIRSOC y EIMPRES, como ya tiene antecedentes de que las cuestiones sísmicas y construcciones sismoresistentes estén vinculadas a la especialidad de ese instituto, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica de San Juan, las reglamentaciones han sido conducidas esencialmente por ese organismo. Su parte 6, porque son varias partes, el conjunto de los reglamentos IMPRES CIRSOC 103, acciones sísmicas, es el que estará destinado a puentes de hormigón armado. Esta es la carátula de un reglamento que aparentemente está vigente desde el mes de mayo de 2019, ¿no? Así que los aspectos relacionados con construcciones sismoresistentes aplicadas a puentes de hormigón estructural en esta reglamentación. Bueno, y la filosofía de diseño es el diseño por factores de carga y resistencia, que nosotros lo conocemos ya un poquitito de memoria, LRFD, que ustedes lo van a volver a ese método a ver en el curso de construcciones metálicas durante el 5º año de la carrera. Como se aplican factores, están calibrados a partir de la aplicación de la teoría de la confiabilidad estructural. Una que el doctor Moller tiene insinuada, presentada brevemente, introducida, en el capítulo 3 de su libro Hormigón Estructural, y que nosotros habíamos dejado habitualmente para que lo desarrollara él en la época de nuestras clases presenciales. Y que el año pasado, este año, 2020, los hemos pasado sobrevolado a cargo nuestro durante el primer curso.
y no hemos incursionado en la introducción a la teoría de la confiabilidad. Pero baste decir acá que la misma filosofía es la que está disponible para entender o interpretar por qué los números que aparecen como factores de carga y de resistencia. Por el lado de los materiales, de una manera similar a como ha ocurrido con el CIRSOC 201, no estamos copiando los materiales americanos, sino que se le ha asignado en general al Instituto IRAM el que comande la reglamentación de los materiales que van a ser implementados. Quiere decir esto que Argentina adopta la reglamentación de base de AASHTO, pero en la parte de materiales se remite a IRAM o IRAM-GAS, y IAS es Instituto Argentino de Siderurgia, y los aceros, la mayor parte de los aceros nacionales que se aplican en las construcciones nacionales están normados en esas asociaciones de normas. También se hace un comentario acá de que algunos aspectos relacionados con detalles constructivos que puedan ir apareciendo en esos capítulos que mencionamos antes, hasta que vayan apareciendo, dice este párrafo que ustedes van a encontrar en su PDF, se puede remitir, y esto hay que entenderlo con perspectiva histórica, desde hace 2 o 3 años está escrito este párrafo, que se podía uno referenciar con los antecedentes existentes en la documentación de AASHTO, LRFD, especificaciones constructivas para puentes, pero en la medida en que van apareciendo especificaciones constructivas para, como vimos antes, pilas, estribos, fundaciones, es muy probable que se esté satisfaciendo el esquema de hacer los ajustes a la práctica que se desarrolla en el territorio nacional, en estos aspectos. Los objetivos de la... estamos dentro ahora de lo que sería filosofía de diseño, sí está dicho un poco en el reglamento. Ese primer CIRSOC 801, que es general para todos los tipos de puentes, establece que hay que diseñar por estados límites últimos y de servicio, cosas que ya tenemos algunas nociones de qué se tratan, lo hemos visto en el curso anterior, pero las vamos a volver a tocar en unos minutos. Que los objetivos en la filosofía de diseño es asegurar, garantizar seguridad, que es lo primero, que nosotros vamos a establecer como necesidad, y seguridad siempre traten de recordar, ya mnemotécnicamente, que seguridad está asociada a estados límites últimos. Cuando mayoramos cargas, cuando disminuimos resistencias, en general nos estamos poniendo en situación de colapso, y frente a esos factores de amplificación por incertidumbres o de disminución, también por incertidumbres, apelan a preservar seguridad. En cuanto a serviciabilidad, el objetivo es que el puente cumpla su función, que sirva como un nexo para salvar obstáculos carreteros, y entonces que cumpla plenamente sus funciones de servicio. Y cuando hablamos de esto, estaremos refiriéndonos a los estados límites de servicio. Bueno, pero aparece un tercer objetivo que está sobrevolando toda la reglamentación, es que estas estructuras sean construibles, que sea practicable con tecnologías disponibles. Está agregado ahí entonces como un objetivo no menor. Ahora bien, para cumplir esos objetivos se deberán cumplir algunos requisitos, además de cumplir seguridad, serviciabilidad y constructibilidad, que son objetivos en realidad. Los requisitos es que para poder controlar todos estos aspectos, el propio diseño contemple que las estructuras sean inspeccionables. Es un detalle bien importante porque habla de la etapa constructiva, pero también de la etapa posterior de puesta en servicio, para poder acceder a auditorías en cuanto a comportamiento en servicio de las estructuras.
Por supuesto que siempre pasamos de largo el tema de la economía, pero son estructuras de tal magnitud, de tal singularidad, que en general requieren estudios de alternativas y que la económica sea una de las prioridades que se deben establecer en la selección de alternativas. No menos importante es que, tratándose de estructuras singulares, estén preservados aspectos estéticos. Bueno, hay mucho para hablar de esto, pero en general el puente es una obra de arte, así está denominada en la literatura vial, y por lo tanto la concepción del proyectista tiene que estar siempre regida por estos principios de estética. Y algo que en general no está incluido en el reglamento y se nos ocurre en forma personal resaltar como muy importante, es que un requisito es que el diseño, el proyecto y la construcción estén guiados por principios de generación de impactos ambientales minimizados. Es decir, dado que es inevitable que cualquier obra antrópica, cualquier intervención humana modifica las condiciones ambientales y muchas veces para mucho daño, bueno, reconociendo de que uno solamente puede atenuar efectos y compensar otros, entonces estas cuestiones deben estar contempladas como requisito. De hecho, no creo que exista ningún puente hoy que una repartición vial pueda aprobar o implementar si no supera un estudio de impacto ambiental previo, ¿no? En este mismo esquema, estamos aquí hablando de los objetivos de seguridad, serviciabilidad, constructividad, para lo cual debe poder cumplirse requisitos de inspección, economía, estética y de impacto ambiental. Y a los efectos de lograr estas cuestiones, repito, estados límites últimos, estados límites de servicio, hay que cumplir con los estados límites. Los de servicio, cuando se establezcan límites, ustedes ya recuerdan que a los estados límites de servicio les asociábamos algunos valores estipulados como admisibles, flechas admisibles, abertura de fisuras admisibles, deformabilidad, claro, ya es lo que hemos dicho, y hemos pasado un poquito de largo, pero lo vamos a ver en algunas clases, control de tensiones admisibles bajo cargas de servicio, en condiciones normales de servicio en estructuras pretensadas. Estados límites de resistencia, donde hay que asegurar la estabilidad y la resistencia, el no colapso, ante combinaciones de cargas significativas que puedan ocurrir durante la vida útil. Y aparecen algunas condiciones que no las teníamos presentes. Resistencia y servicio como estados límites, las hemos visto en el curso de estructuras edilicias. Pero ahora aparecen estados límite de fatiga y fractura. Bueno, fatiga, todos de alguna manera los tenemos que asociar con estados de acciones dinámicas donde intervienen cargas cíclicas. ¿Qué es una carga cíclica? Una que es capaz de producir variaciones de tensiones en las secciones transversales, en los distintos puntos de una sección transversal, entre un valor mínimo y un valor máximo, en un rango de variaciones debido a las acciones denominadas cargas cíclicas, que son típicamente las que ocurren en el tránsito sobre la superestructura, sobre el tablero de los puentes. Esas acciones cíclicas a lo largo de un determinado número de ciclos de vida, 1 millón, 2 millones de ciclos, se pueden considerar que van a conducir a el aumento de la fisuración que se podría producir por una acción no dinámica, acciones estáticas, y el progreso de la fisuración anticipada por la acción dinámica, repercutiendo en fatiga de los materiales, conduzca a estados límite de fractura.
del material. Bueno, y hay estados límites por eventos extremos. Bueno, y entonces sí aparecen situaciones límites donde ante la ocurrencia de unos eventos extremos, a veces que los asociamos al concepto de catástrofes, ¿no? Pero que acá se denominan eventos extremos y son acción sísmica, los impactos por colisión de vehículos o de embarcaciones, inundaciones inusitadas, extraordinarias en puentes sobre cursos de agua, la necesidad de que ante esa acción de los eventos extremos garantizar la supervivencia, no garantizar el colapso de algunas secciones, sino que la estructura, en primer lugar, se mantenga en pie, en segundo lugar, que todavía sea utilizable, por lo menos por los servicios de emergencia. Bueno, eso es un concepto que está asociado a lo de eventos extremos, que como vamos a ver un poquito más adelante, para estos eventos de sismo, colisión, inundación, eventos catastróficos, se corresponden con probabilidades de ocurrencia para tiempos de retorno superiores y a veces en gran extensión a los 75 años de la vida útil del puente. Vamos a encontrar inundaciones extraordinarias para 200, para 500 años, ampliamente superiores a la vida útil del puente. Vamos a pasar a hacer un repaso sobre los estados límites, ¿no? En general, es un evento que uno imagina, era una etapa a veces que se pensaba cuando hablábamos de pretensado, cuando alguna magnitud física que se define alcanza un valor extremo. El clásico que nosotros teníamos como estado límite de resistencia era que el hormigón alcanzase en su fibra más comprimido un valor límite o extremo, que era adoptado convencionalmente en el 3 por 1000. Bueno, sabíamos que si se superaba ese valor o se alcanzaba ese límite, se consideraba que la sección dejaba de ser apta para su uso, o sea, colapsaba la sección transversal, ¿no? Una sección. Bueno, eso en general, si era el límite de último, y entonces ahora sí lo llevamos al estado límite en genérico, que también podía ser por servicio y no solamente por resistencia. En el caso del estado límite último, nosotros podemos apuntar al colapso parcial o total de la estructura, ¿no? Eso hace que cuando nosotros estudiábamos estados límites últimos, mencionamos que podía tratarse de una sección, si es una viga isostática, la sección crítica en el centro del tramo, por ejemplo, pero después podía haber varias secciones críticas, pero que el colapso parcial de una losa no implicaba que existiera el colapso total de la estructura, y entonces a esto refiere esta conceptualización de estado límite último. Al verse superada la capacidad resistente o la estabilidad. Cuando piense en estabilidad, vamos a pensar no solamente en la resistencia del material, sino en la estabilidad de un cuerpo sólido. Y pensemos rápidamente en volcamiento, deslizamiento, que también pasan a ser estados límites últimos. Los estados límites de servicio, o ELS, para nosotros representaban situaciones donde bajo las cargas normales, entendiendo por cargas normales o también llamadas cargas de servicio, son cargas que los hemos traído desde los reglamentos, respetando prescripciones o especificaciones reglamentarias, que bajo cargas de servicio, y ahora voy a poner el énfasis en general no mayoradas, o dicho de otra manera, con factores de mayoración iguales a 1, bajo esas acciones de esas cargas, las estructuras se mantengan sin deterioro apreciable y funcionales. Es decir, sin riesgo eminente, dice acá, de fallo. Bueno, pero
en general, un estado límite de servicio nosotros lo asociábamos a que algunos elementos de comportamiento estén bajo valores admisibles de control. Flechas, fisuras, tensiones admisibles. En esta diapositiva, que yo un poquitito creo que repasa una cantidad de cosas que hemos estado dichas, se las dejo para que ustedes la revisen en la lectura del PDF correspondiente. Hay un repaso de los estados límites de resistencia, de servicio, los correspondientes a eventos extremos y estados límite de fatiga. Acá ponemos algunos ejemplos para reforzar parte de lo que ya estamos comentando. Como estados límites últimos, ELU, algunos ejemplos tenemos de los que hemos llamado esencialmente de resistencia bajo acción de tensiones normales. Esta es otra manera de informarlos. Estados límites últimos de agotamiento por tensiones normales. ¿Cuáles son? Y el que se produce por tensiones normales son flexión, tracción, o sea, efectos axiales, carga axial, tracción o compresión. Y acá, en otra línea, como ejemplo de estados límites, los producidos por tensiones tangenciales. ¿Quiénes las producen? Esfuerzos de corte, torsión y punzonado. Todas estas cosas las hemos visto en el curso anterior. Más punzonado, que la hemos visto en entrepisos y migas. Pero entonces, tensiones normales y tangenciales, capaces de producir estados límites en que el hormigón alcanza algunas deformaciones extremas, nos dan origen a los estados límites últimos por resistencia, o de resistencia. Pero me parece interesante el enfoque de que se producen por acción de tensiones normales o tensiones tangenciales. También hay estados límites últimos por pandeo, inestabilidad del equilibrio, y que los vimos cuando pasamos al capítulo de columnas. Y el que ya no habla de resistencia como los dos primeros, o de inestabilidad por pérdida del equilibrio, pero que es otra visión de pérdida del equilibrio, también de estabilidad, no por pandeo, pero que es el vuelco y el deslizamiento. En general planteados como que la acción estabilizante dividido la acción inestabilizante sea mayor que un determinado valor. A ver, quiero decir esto, que la acción estabilizante sobre una acción inestabilizante, esto es un inestabilizante, de mayor que a un valor que generalmente suele ser este numerito. Probablemente si ustedes estuvieron viendo en mecánica del suelo acción sobre presas de tierra, o si están en los cursos de construcciones hidráulicas, cuando vean diques y represas, entonces volcamiento y deslizamiento son analizados a través de que el efecto estabilizante sea mayor por lo menos en una determinada cantidad de veces que el efecto inestabilizante. Bien, y estados límites de servicio, en general vamos a hablar de deformabilidad excesiva, que ustedes ya saben, control de flechas, vibración excesiva, que es un tema que no hemos visto y es el que está producido por acción dinámica, y hay estructuras que padecen graves problemas de vibración excesiva. Algunas son tolerables. Transitar el puente Posadas Encarnación cuando pasa la locomotora junto a los vehículos, que por lo general están parados en el puente. Bueno, ahora no, ahora estamos en situación anormal para la normalidad que tiene ese puente, y entonces las vibraciones son notables, son completamente
vivenciables por los peatones que transitan sobre el puente. Bueno, aparece estado límite por durabilidad, y esto tiene que ver fundamentalmente con la pérdida de calidad inicial de los materiales, en general por no haberse respetados condiciones de proyecto o por la acción agresiva del medio ambiente, y que termina, en muchos casos, reduciendo las secciones resistentes de los materiales a lo largo del tiempo. Y en general, el proceso de fisuración, que lo veíamos también como un estado límite de servicio por dos razones. Una, porque la fisuración excesiva es visualmente inaceptable desde el punto de vista de la sensación de seguridad de los usuarios. Entonces, la fisuración excesiva es primero un aviso, además, de que las condiciones se están degradando, y ya sabemos que además es el camino como para que esta fisuración excesiva impacte luego sobre la durabilidad, tanto de estructuras de hormigón armado, aquellas armadas solamente con armaduras de acero pasivas, y peor aún, de las estructuras pretensadas. Bueno, entonces, el planteo, si alguien me avisa, por favor, cómo estamos con el tiempo, estaría bueno saberlo, que alguien levante un micrófono y me diga cuando están faltando unos pocos minutos. Agradecido, agradecido. Bueno, para plantearnos los estados límites de resistencia, estados ELU, estados límites ELU, la presentación general que nosotros conocíamos bajo la forma de que, a ver, SU, la solicitación requerida, no debía superar nunca a un valor phi multiplicado por SN. Este es el formato determinístico de seguridad que estamos acostumbrados a reconocer en las estructuras edilicias, aplicado a edificios. Bueno, aquí es muy parecido, pero hay algunas novedades. Acá a la derecha tenemos el equivalente a phi por SN, aquí está desarrollado como un coeficiente de reducción de resistencia aplicado a una resistencia nominal. Esta resistencia nominal puede ser para flexión axial, de compresión axial, de tracción, corte, torsión, corte por fricción, corte por tracción diagonal, etc. Todos los tipos de solicitaciones en lo que hemos estudiado, en lo que hemos estado estudiando, resistencias de diseño. Primero, resistencia nominal, SN, y resistencia de diseño, que siempre debía superar a la requerida, aunque sea en una unidad. Nunca inferior, quería decir eso. Bueno, del otro lado, del lado de los... Esto es la demanda, esto es la oferta, ¿no? Esto es lo que nosotros hemos planteado como oferta. ¿Qué ofrecemos con la estructura? Ofrecemos una capacidad resistente nominal a partir de un modelo resistente. ¿Cuál era el modelo resistente para flexión? Bueno, que al interior de la sección se desarrollaba un par de fuerzas, que ustedes lo reconocen acá como una fuerza de compresión, una fuerza de tracción, y esto estaba separado de un brazo Z, y entonces C por Z o T por Z era el momento resistente nominal, caso de la flexión. Siempre hay un modelo resistente nominal que, afectado por un coeficiente que procura ver las incertidumbres alrededor de este modelo resistente nominal, entonces configuraba esto la capacidad. ¿Qué ofrezco para enfrentar a lo que está del otro lado de este miembro, que era la demanda? Y la demanda está dada por las acciones, o convertidas las acciones a solicitaciones, momento, corte, normal, torsor, afectadas por unos coeficientes de mayoración que, puestos bajo una sumatoria, y con el subíndice I nos está hablando de combinaciones de cargas. Combinaciones de...
Esto da origen a los polinomios de cargas que hemos estado estudiando en el curso anterior. Pero aparecen ahora unos factores eta i que se van a llamar factores modificadores de cargas. Estos son factores de amplificación de cargas y estos de modificación de cargas. Bueno, esta diapositiva habla de que, bueno, bajo las combinaciones de cargas debidamente mayoradas, las solicitaciones debidamente mayoradas, no pueden nunca superar a las resistencias minoradas. Bueno, y esta expresión debe aplicarse a cada uno de los elementos, a las losas, a las vigas, a las pilas, a los cabezales, a las conexiones, que son los elementos que vinculan, a los apoyos, por ejemplo, que vinculan unas partes con otras. Y debe satisfacer las combinaciones de solicitaciones que están marcadas en este punto. Entonces ahora vamos a hacer un análisis un poquitito más detallado de qué es lo que tenemos en esa expresión, que no es ni más ni menos que la expresión del formato determinístico del método LRFD aplicado a estados límites de resistencia. Bueno, Rn, resistencia nominal, ya la vamos conociendo, phi es un factor de reducción de resistencia. Y en este párrafo que ustedes tienen acá, hay un buen elemento para recuperar y tener presentes en la memoria, especialmente cuando vamos a una evaluación final y uno pregunta, ¿y qué es phi? Coeficiente de reducción de resistencia. ¿Y qué representa? Entonces acá recordemos entonces qué cosas está cubriendo ese factor phi. Por un lado, considerar la variabilidad de las incertidumbres en la propiedad de los materiales. Eso es resistencia característica, tensión de fluencia, todas esas cosas que aportan los materiales. También las incertidumbres que tenemos respecto de la certeza de las dimensiones que van a tener los elementos estructurales. Las secciones, los elementos en su conjunto, las longitudes de las piezas, etc. Pero también la de la calidad de la mano de obra. Y, naturalmente, lo que dijimos unos minutos antes, incertidumbre en la predicción de las resistencias. Bueno, todos esos valores que nos van a dar los reglamentos, ya sabemos, han sido objeto de calibración mediante la aplicación de la teoría de la confiabilidad. Lo que nosotros llamábamos resistencia de diseño, acá se llama resistencia minorada. Ahora vamos a ver un poquitito qué tenemos del lado de la demanda, de lo requerido. Bueno, los gamma I son factores de carga que son en general mayores que la unidad, pero algunas veces, cuando hay que estudiar el problema de solicitaciones que, si las consideramos en el valor de partida obtenido de los reglamentos y no le aplicamos ninguna condición de seguridad por incertidumbre y juegan a favor de determinadas situaciones, conviene utilizar factores de minoración. Esto ustedes ya lo saben y se aplicaba a las cargas permanentes. Ustedes sabían que cuando la carga permanente producía una mayor demanda, la incertidumbre era el factor de mayoración de cargas era mayor que la unidad. Pero si el efecto de las cargas es estabilizante, por ejemplo, entonces convenía trabajar con un valor por debajo de la unidad. Entonces, en general son mayores que la unidad, pero pueden ocurrir con un valor mínimo. Y en puentes van a aparecer algunos gamma I como valor máximo y valor mínimo, en un rango de posibilidades para ser utilizados convenientemente. Bueno, con estos factores, ¿sí, señor? Quedan 3 minutos. 3 minutos. Un poquito más de 3 minutos. Bien, entonces, salimos y vamos a ver, cuando yo aviso que salimos, después volvemos a ingresar al mismo, pero vamos a tratar de terminar esto, así nos damos un pequeño
respiro, y en general, son las y 41. Si en un par de minutos cerramos, yo los espero de nuevo para que ingresemos a las 16:50. ¿De acuerdo? Bien. Y ahora vamos a hablar un poquitito de los factores de modificación de cargas que contemplan efectos o propiedades de ductilidad, de redundancia y la importancia operativa que tenga el puente que estamos por diseñar. Repito, este coeficiente de modificación de carga se compone de 3 factores, uno por ductilidad, otro por redundancia y el otro por importancia operativa. Están mencionados acá. Esos valores cambian entre 0,95 y 1,05, y yo creo que para hablar de estos aspectos, ductilidad, redundancia e importancia operativa, podemos hacerlo a partir de las 16:50, cuando podemos volver a encontrarnos. Pero repito, dejo indicado que la novedad son los eta I compuestos por el producto de 3 factores, que en el peor de los casos podrían ser el producto de 3 veces 0,95 por 0,95 por 0,95. Bueno, y en algunos casos podrán tener el valor 1, 1, 1, de manera tal que no producen ningún efecto y se parece todo esto mucho más a el formato determinístico del reglamento SILSOC 201. Podemos entonces salir de la... Acá estoy viendo que tenemos 1 minuto 36. Me quedó por explicar que los QSUBI son las solicitaciones que estamos analizando. Será momento, será corte, será torsión. Y entonces cuando volvemos vamos a hablar un poquitito de estas propiedades que se desea que tengan las estructuras para puentes, que son ductilidad y redundancia, y que cuantitativamente aparecen en el formato determinístico como factores que pueden ser penalizantes o, todo lo contrario, despenalizantes. Y si mencioné que 0,95 por 0,95 son factores de reducción, es porque el puente reúne las condiciones de ductilidad y de redundancia superiores a las que pide el reglamento. Cerramos aquí.